Bueno, en la educación física, la construcción de un juego o de una actividad siempre está pensada, organizada, programada por el docente. En este caso, ustedes hicieron un trabajo colaborativo, que tuvieron un tiempo determinado para hacerlo. Y si bien estamos en los primeros años, vale recordar algunos elementos que poco a poco seguramente han ido intercambiando con los diferentes docentes, pero que con nosotros desde Teoría de la Educación Física consideramos que son muy importantes. El primero, hemos observado que se ha hablado muchísimo de deportes hegemónicos, atletismo, muchísimo de fútbol, muchísimo de básquet o baloncesto, también mencionado, y en algunas ocasiones de hockey. También de otros juegos alternativos, de propuestas más didácticas, dinámicas. Con respecto a estos deportes hegemónicos, vale la pena recordar que la educación física dentro de sus diseños curriculares de las provincias de la República Argentina, inclusive las nuestras, ¿no? Son referentes a que casi ni aparecen. Jugar fútbol en la nomenclatura de lo que implica el fútbol, con todo el folclore, con toda la cultura mediante, siempre va a llevar algunos dilemas. Al momento en que expresaba la actividad una explicación hipotética deductiva y concreta, ¿no? Claramente decía hipotético concreto, la hipótesis en su mayoría ha estado correcto. Pero a nivel general ha faltado algún elemento sobre el ser concreto. Concreto es ser específico. Si es hipotético, es algo que ustedes pensaron, que dialogaron y construyeron. Pero cuando uno piensa, cuando uno trabaja en colectivo, a veces nos es difícil ponerlo en palabras en el texto. Para eso, yo les recomendamos que utilicen mucho la lectura, utilicen mucho leer poesía, utilicen muchísimo leer textos que no tengan que ver solamente con la educación física o el mundo de los deportes. Aproximaría muchísimo ello a poder visualizar cómo en novelas, por ejemplo, se dan aproximaciones y a la lectura del otro, en este caso los docentes, poder entender lo que ustedes están queriendo expresar. Porque a veces uno piensa acciones bastante loables, creativas e inteligentes, pero cuando la trata de plasmar no tiene recursos, herramientas a la hora de producir. Por eso la literatura no especializada en la educación, en el mundo de la pedagogía, puede aportarle un significado muy, pero muy grande. La idea era que un grupo de estudiantes traten de ganar, triunfar, decía, en un juego determinado. Cuando hablamos de juego, si bien las particularidades las van a ir viendo a lo largo de la carrera, estamos hablando no siempre de un deporte hegemónico, porque las características de este ya están estandarizadas, institucionalizadas, y generalmente cuando hay dos arcos y una pelota de fútbol, lo que se hace es fútbol. Es muy difícil salir de ese encuadre dinámico propio, sobre todo en nuestra cultura. Lo mismo puede suceder en atletismo incluso, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, propusieron carreras de relevo, que en la educación física se hace mucho, pero no es lo mismo un juego de relevos sin un testimonio y sin un taco que uno con ellos, porque este se entiende que estamos haciendo atletismo. Vos podés llevar un tenedor, un huevo en la mano, ¿no? Sobre el tenedor, o sobre el, perdón, la cuchara, y pasárselo al compañero. Y eso también es una carrera de relevo que tiene otras características, ¿no? Equilibrio, uso de la mano correcta, tratar de ir a una ritmización que te permita que el huevo no se caiga o la pelotita de tenis, poner también que si se cae hay alguna regla o algo, se pierden algunos segundos en el lugar, y también tratar de procurar de que todo el equipo esté en movimiento para con la actividad física, pero también con el ejercicio físico. En algunos de los casos utilizaron varios grupos, diseñaron 5 grupos en un caso, donde el que ganaba al fútbol se quedaba dentro de la actividad y seguía. Imagínense el que pierde, cuánto tiempo en actividad está, que es algo que más adelante con la educación física de calidad vamos a seguir reflexionando. Cuando ustedes hicieron la explicación didáctica de los diálogos, no todos respetaron los 5 diálogos. Cuando la pregunta hace estructuras concretas que dice 5 diálogos, son 5 diálogos. Y por algo son esos 5 diálogos, no son 3 ni 16. En algunos casos mencionaron que tuvieron que ampliarlo un poco más y ahí sí vale el hecho. Explicar, profes, tuve que ampliar un poco más porque no llegábamos a lo que queríamos con 5. Entonces nosotros entendemos que la lectura fue coherente, ¿no? Y que nos están pidiendo permiso para realizar otra. Con respecto a emisor y receptor, hay errores que esto es de primaria.
y lo tenemos que recalcar, emisor no es solamente una persona en un diálogo. Seguramente cuando pasa el micrófono a otro, ese también vuelve a ser emisor. Entonces cometieron los errores gravísimos de entender que solamente emisor es el primero que empieza el diálogo. Y también hay algo en el mensaje que es lo que más nos preocupó, que es el contexto. No se hizo referencia al contexto determinado. Entonces, cuando vos, por ejemplo, expresás, y acá tengo algo textual de uno de las pruebas, ¿no? De los exámenes, que dice, pasame la pelota ahora, dale, dale, ¿no? Y vos no marcás ahí en qué contexto están, si están jugando al fútbol, están en la ofensiva, están en la delantera. Es otra cosa que ustedes digan, por ejemplo, pásame la pelota, dale, dale. Entonces, punto final, entre paréntesis, los actores principales de este juego se encuentran pegados al arco en el área chica, de forma tal que al recibir un balón podrían. Entonces, el que está leyendo entiende de qué se trata eso, de ahí la importancia que yo les decía de la literatura convencional. Y cuando hablábamos de cuál considera más importante, la realidad era para que ustedes pensaran creativamente, entiendan que sin uno de ellos no es permisible el lenguaje, y mucho menos el lenguaje que nosotros tenemos que utilizar, que es un lenguaje académico. Claramente, el mensaje en sí como hecho significativo es lo que ustedes valoraron, porque al leer cuál es el más importante se entiende que hay uno, ¿no? Pero también la premisa estaba en la perspicacia de recomprender de que sin un código, ¿no? Sin un emisor, sin un receptor, el mensaje no fluye. Incluso con la deficiencia de uno de estos, queda deliberado más al azar. No fue la pregunta que tuvo muchos errores, pero vale la pena recordar algunos elementos que aquí dejamos.